Tú justo le pediste algo muy específico a Sheinbaum estos últimos días, y fuera que dejara de usar esta frase de México se escribe con M de mujer. Cuéntanos, ¿por qué le dirigiste este mensaje a Claudia? Bueno, primero es una frase... es una frase que mi madre y yo construimos desde... Ni recuerdo, creo que hace más de 7 años. Si tú revisas incluso mi Instagram, mis discursos, mis artículos, siempre casi todos los cierro diciendo México se escribe con M de mujer. Hay videos de mi propia madre diciendo México con M de mujer, porque además sí creo que México la escribimos la M de mujer en compañía de de los hombres, pero México se escribe con M de mujer y en el 2024 tiene que, la mujer toma además un papel, siempre lo hemos tenido, pero creo que ahora mucho más preponderante ante lo que va a suceder, porque las mujeres somos las que defendemos a nuestras comunidades, las que defendemos. Primero, ¿por qué le pido esto? Yo le pedí a Claudia, además de manera muy respetuosa, que no utilice, porque si algo creo que estamos hasta el gorro, es ya de las narrativas y de la falta de congruencia hacia las lógicas de acción. ¿A qué voy con esto? ¿No? Escuchamos, pero al final, ¿no? Lo que se aterriza... Sí, señora, fuiste jefa de gobierno 6 años. ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué lograste? Además, en esos 6 años yo nunca vi que se opusiera ante el presidente de la República... Que recibiera a las feministas. ¿Qué le costaba? No, antes que eso. Primero se hizo la desaparición de las políticas públicas y de los programas más importantes que tenían las mujeres para poder colocarse en una vida digna y, por supuesto, poder realizar su vida con mayor tranquilidad. ¿A qué voy con esto? Comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo, estancias comidas calientes, estancias infantiles. El programa Prospera, que no tenía que ver solo con una lógica de la dádiva, del dinero, sino que tenían que asistir al centro de salud, si no, ya no podían formar parte del programa, a poder seguir creciendo en materia educativa, de primaria a la posible secundaria y de la secundaria al posible bachillerato, ¿no? Que tenía toda una lógica integral, ¿no? Prospera, incluso hasta de opciones productivas para que las mujeres pudieran tener una economía, ¿no? Propia y que las volviera independientes, autónomas, autosuficientes. Que desapareciste el jefas de familia. Que yo te pongo un ejemplo. Después del COVID, es increíble que dependiendo de un fideicomiso, el jefas de familia era este programa que cubría a los niños y a las niñas que a la muerte de la madre quedaban hasta los 23 años cubiertos en su educación o hasta la universidad. Después de la pandemia que nos vino a dar este gran golpe, no solamente a México, sino a nivel mundial, hoy, ¿cuántos niños no se encuentran, y niñas, en la orfandad? Cierto. Por lo menos con el jefas de familia tendrían la garantía de algo tan importante que se llama la educación. Claro. Entonces yo nunca vi en este tiempo a la ex jefa de gobierno oponerse ante la desaparición de estos programas. Es más, y ahora sí vi, porque yo marché el 8 de marzo, los muros que en la vida yo había visto que se pusieran en una marcha para callar las voces de las mujeres, expresándonos de manera libre y además de manera pacífica. ¿Por qué no poner mesas de diálogo en el Zócalo? ¿Por qué no poner mesas de diálogo en vez de murallas, no? Digo, los muros jamás se habían levantado en la Ciudad de México, que ha sido ejemplo de progresista, no es una ciudad progresista, de avanzada, de una ciudad de ejemplo de los derechos, de una ciudad de ejemplo, ¿no? De que aquí... Su lema era ciudad de derechos, ¿no? El derecho a decidir se da en la Ciudad de México, ¿no? El empezar con la ley Olimpia empieza en la Ciudad de México. O sea, lo que quiere decir, cuando vimos a la jefa de gobierno, ex jefa de gobierno, hablar de los feminicidios, habló de uno. Nada más. Cuando vimos atender, ¿no?, a las madres buscadoras, entonces, ¿por qué le pido que retire su lema de México se escribe con M de mujer? Porque yo siempre he dicho que en la política las mujeres, las que me antecedieron, nos han dejado un gran legado a nosotras las mujeres para poder participar. Pero el que Mariana tenga cuerpo de mujer no necesita o no garantiza necesariamente que represente las causas de las mujeres. Claro. Ojo, porque lo vemos.
tenemos muchas mujeres que hoy ocupan espacios de tomas de decisiones, pero que no representan ni llevan una agenda, realmente la agenda de la igualdad sustantiva, de la inclusión de las nuevas masculinidades. Entonces, está muy bien los avances, está muy bien que las mujeres tengamos más espacios de participación, pero que sean mujeres que, más allá de tener el cuerpo de la mujer, tengamos esos ideales que no incrustados. Que no lleguen a los cargos nada más por la cuota de ser mujer, ¿no? Porque pareciera que así lo usan. De vez en cuando que nada más dicen, ay, pues es que toca mujer, entonces tiene que ir mujer. ¿Quién va? Pues ahí tienes el caso de Guerrero, ¿no? El ex candidato a gobernador. Pues terminó poniendo a su hija y prácticamente así fue, ¿no? O sea, él le dijo, él no pudo ser el candidato y pues ¿a quién pones? Pues a alguien de confianza y pone a su hija y es actual gobernadora del estado de Guerrero. O sea, ¿dónde queda esa parte de, oye, a ver, las mujeres tienen muchísimas capacidades también? Todas. O sea, todas las capacidades. No tienen por qué llegar a cargos nada más porque se dieron de esa manera, o sea, porque el papá la dejó, cosas así. Por supuesto que no, o sea, a mí me parece eso gravísimo, ¿no? Y qué triste porque Claudia tiene posibilidades de ser presidenta de la República. O sea, digo, así sea postulada por la oposición o por una mujer postulada por la oposición o postulada por Morena, cualquiera que sea aspirante o precandidata o candidata, pues tiene en cierto momento la posibilidad de ser presidenta de México. Y qué triste que una mujer como Claudia tenga esa posibilidad de poder dirigir este país cuando le ha dado la espalda a las mujeres, cuando se ve claramente que todas las acciones que emprende Claudia Sheinbaum son porque se las dicta López Obrador. A ver, ella en campaña, en los debates, ahí está en YouTube cada uno de los debates, ella prometió darle énfasis a estancias de tiempo completo y a estancias infantiles y a escuelas de tiempo completo, perdón. Y al final de cuentas le dio la espalda a las mujeres, Morena eliminó estos programas y Claudia Sheinbaum no dijo absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy sale a hacer, por cierto, precampaña ilegal, a mentirle a los mexicanos que va a hacer y que va a construir y que va por un mejor México. ¿Con qué calidad moral se atreve a decirle eso a los mexicanos cuando no cumplió sus promesas de jefa de gobierno? Con la misma con la que Adán Augusto anda con relojes de 2 millones de pesos. Y con la de mira cómo está el metro de la ciudad, mira cómo están las calles con las coladeras abiertas, etcétera. O sea, yo creo que lo más grave es que no solo es que no da pasos hacia adelante en materia de género, sino que da pasos hacia atrás. En materia de gobernabilidad ocupar también. un lugar para cumplir los intereses de un hombre es muy, muy perverso. Tú hablabas, Claudia Sheinbaum, que ha robado mucho, ya vimos que robó la idea de un spot, también te robó a ti y a Rosario la frase de se escribe con México y mujer. ¿Qué más le ha robado Claudia Sheinbaum a los mexicanos y a las mexicanas? Bueno, pues yo creo que la tranquilidad en nuestra ciudad, el subirse al metro, que es es el transporte público que más se utiliza, no solamente por parte de los capitalinos. A ver, recordar que somos, esto es una metrópoli, no podemos concebir a la ciudad sin compartir sus problemas con el Estado de México, con Morelos, en fin. Lo que quiero decir es que creo que hay grandes deudas que están ahí en el tintero y que no se pueden dejar a un lado. Que, bueno, vemos las imágenes, bueno, yo creo que, y una vez lo dije en un discurso, no puede ser que la jefatura de gobierno sea un cordón umbilical de Palacio Nacional. Así fue mi frase, tal cual. Porque no puede ser así. Pasamos de ser regentes a jefas de gobierno, justo por eso, para que la ciudad, o sea, el que se haya logrado en el 97 tener a nuestro primer jefe de gobierno, el ingeniero Cárdenas, y posteriormente, aunque ella diga que no, a la primer mujer jefa de gobierno, que es Rosario Robles, y posteriormente a grandes jefes de gobierno, incluido entre ellos Marcelo, el mismo Andrés Manuel. O sea, lo que quiero decir es, teníamos un nivel de gobernantes que no se les caía el metro, ¿eh? Digo, a mi madre en su vida... habrá que preguntarle a Marcelo por qué se le cayó, ¿eh? Porque si bien es por falta de mantenimiento, también es por no haber metido el material adecuado, ¿no? Pero por ahí dicen. Aquí hay todo un tema, y yo formé parte como diputada de la Comisión de Infraestructura, y entre ellas la del metro, en donde se nos venía desde el gobierno de Mancera advirtiendo de que tendría que haber una... A ver, ¿qué pasa? Pasa que
Y lo hizo como secretaria, que era secretaria de Medio Ambiente cuando estaba Andrés Manuel de jefe de gobierno. Sí. En vez de estar reforestando, protegiendo los bosques como el de Milpalta, que es el bosque más importante de esta ciudad, en fin, haciendo su chamba de secretaria de Medio Ambiente, nos construyó un segundo piso. Que además, por cierto, fueron expedientes y hay que recordar que se reservaron por 20 años, expedientes que nunca conocimos ni quién fue el constructor, ni sus licitaciones, ni cómo se dieron. Cuando en las otras grandes ciudades y en los otros grandes países estaban tirando los segundos pisos porque la lógica de la movilidad, del medio ambiente, de la sustentabilidad, de la agenda urbana iba hacia no el beneficio del automóvil, sino el beneficio, evidentemente, de las ciclovías, del peatón, etcétera. ¿Por qué? Porque eso significa, para ellos, no lo ven como un tema de política pública o de acción de gobierno o de gobernabilidad, de gobernanza, en fin, de todos los términos que podamos ponerle. Significa cómo puedo ganarme más votos. Y quiero poner un gran ejemplo. Algo que hizo el ingeniero Cárdenas. Uno nunca se da cuenta cuando un Vactor, los Vactor son los camiones que desasolvan, hace un desasolve, ¿no? Las calles no se inundan gracias a los desasolves que se realizan en la ciudad. Si hubo una de las mayores inversiones en el gobierno del ingeniero Cárdenas, fue hacia el desasolve en la ciudad. ¿Qué pasa? Andrés Manuel no invierte, porque como no se ve, para ellos hay una no lógica de traducción en votos. Entonces, pero son mantenimientos fundamentales para que la ciudad se sostenga. Es como una casa, ¿no? Si yo no estoy cuidando mi casa y le voy dando mantenimiento, pues la casa se va a caer en pedazos. Eso es lógico y eso es evidente. Entonces, ¿qué pasa después? 6 años, gracias a este desasolve, Andrés Manuel como jefe de gobierno no tiene ni inundación. Pero recuerden ustedes cómo se llena el periférico y cómo le pasó a esta ciudad que empieza con las grandes inundaciones cuando Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno. Y eso se debe, evidentemente, a que a la ciudad no le sobra la lana. Entonces tienes que hacer transferencias. A lo que voy es que nos sobra el dinero en la ciudad. No, le tienes que quitar a algo para ejercer. Principio básico de economía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Pues que estás ejerciendo en hacer, por ejemplo, obras que no necesariamente son lo que una ciudad necesita. Pongo ahora el ejemplo. Acaba de firmar, su último evento fue Claudia con Zoé Robledo firmando el gran convenio IMSS Bienestar. Gran convenio de IMSS Bienestar. Mi pregunta es, ¿dónde está la infraestructura hospitalaria? ¿Dónde está el como mantenimiento? En Dinamarca, ya casi llegando. Que esa era la gran promesa, que a este tiempo y a este mes nosotros ya estaríamos en la lógica del país. A ver, en tema de salud estamos peor que con Peña, que con Calderón, que con Fox. O sea, parecería que los tiempos tecnológicos no avanzan y que más bien retroceden en este gobierno. Pero a mí me interesaría preguntarte algo, Mariana, interesante. Hay un dicho por ahí muy, muy bien sonado. A mí la verdad es que me parece acertado, no sé qué opines tú, pero hay gente que dice que lo peor del PRI, lo más rancio del PRI, lo más corrupto del PRI, hoy está en Morena. Y que Morena es el nuevo PRI. Como yo lo veo, y investigaciones que he hecho de pues el pasado de absolutamente todos los políticos que están hoy en día en Morena, o casi todos, absolutamente todos han pasado por el PRI. Es impresionante. Yo sí creo que lo peor del viejo PRI, ese PRI corrupto, ese PRI, ya saben, de los relojes de 2 millones de pesos, como el de Adán Augusto López, que ya le sacaron 2 y luego se fue a atacar a Loret de Mola. Ya le cacharon también a Andrea Chávez, que anda su familia volando en aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional, que alguien nos explique por qué. Una persona que coordina una campaña que pues, todavía no son tiempos ni de precampaña, o sea, una precampaña ilegal, usa aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para transportarse ella y su familia. Yo creo que esas son las prácticas del viejo PRI, ¿no? Lo que ellos prometieron destruir, hoy en día están mucho peor. Mucho peor. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Lo que opino de las narrativas falsas es que el problema son las narrativas falsas. O sea, si yo vengo y te digo, no es que nunca me vas a ver comer en X lugar, y de repente ahorita saliendo del programa este gran sábado me encuentras comiendo en ese lugar, me vas a decir, Mariana, claro, ¿qué te pasa? Sí, congruencia. O sea, lo que quiero decir es, tú tienes derecho a hacer de tu vida lo que tú quieras y justificando además tus ingresos y el por qué estás y que además no lo estás usando del erario público. Eso es fundamental.
Lo que quiero decir con esto es que el discurso de Morena siempre fue la austeridad. Y bueno, ya vimos a Mario Delgado hasta en caballo, creo que hubo en la fiesta de los 15 años, ¿no? Perdón, bueno, perdón que me ría. Pero es que, no, pero es que sí estuvo chistoso. Bueno, a mí es sí me que dio yo risa. no sé si yo a los 15 años hubiera querido un caballo en mi fiesta. ¿Tú hubieras querido un caballo en tu fiesta? No, probablemente. No sé, pero probablemente. Que No, nos pero- ponga la gente en los comentarios. pero déjate ¿Quieren eso. caballos en sus fiestas de Sería 15 una buena años? broma. Déjate eso, qué hipócritas. Es que o sea, es justo. Son una bola de hipócritas. Es que justo, ¿la congruencia es verdad o es mentira? Es así de fácil. Y la congruencia tiene que ser verdad, no solo en tu lógica de aspiraciones o en tu ámbito profesional. Tú no te puedes levantar y ser con tu amigo de una manera y después en tu quehacer profesional de otra y en la noche con tu familia de otra. ¿Eres o no eres congruente? Y la manera de ser congruente es entonces no mentir sobre lo que tú eres. Y en ese momento entonces no te estarías cuestionando al otro o a la otra. Entonces por eso estas narrativas tan falsas de la austeridad, de no se gana más del presidente, etcétera, que más me parece increíble que una de las primeras acciones de una secretaria de Gobernación, de Luisa María Alcalde, ¿no?, sea escribirle a la Suprema Corte de Justicia que se bajen los sueldos. Perdón, es que ese es el gran punto. En este país tenemos más muertos, que en todos los sexenios pasados. En este país seguimos, lo acabo de decir, con una lógica de millones de convenios ya, creo que 17, 18 de IMSS Bienestar, pero donde la gente no tiene especialistas o infraestructuras hospitalarias. O medicinas. O medicinas. Lo que quiero decir es que, pero lo que sí te preocupa es cuánto gana un ministro. Pero no, y no te preocupa que un gobernador saque una tumba con los nombres de 2 de los ministros, generando lenguajes de odio, de polarización, de miedo, intimidación. Lo que tú decías, ¿qué tenemos que esperar? Que le pase algo a la presidenta ministra para que entonces el gobierno en serio ponga los ojos. Es que no podemos llegar a esos extremos. Entonces, el problema de estas narrativas es, te firmo convenios, por ejemplo, IMSS Bienestar. ¿Para qué? Para que sigas haciendo 5 horas para poder tener acceso a la salud, que es un derecho constitucional. Es que la pregunta es, ¿cuántos de ellos se han parado en el IMSS? O sea, Sheinbaum nunca se ha parado en un hospital del IMSS, ni el mismo director del IMSS va al IMSS. O sea, es increíble, pero si no lo viven, no actúan. Y tampoco es necesario que lo vivan para saber cómo trabaja en el IMSS. No, y déjate el IMSS, toda la burocracia gubernamental. La CNDH, bueno, cuando había una CNDH respetable, el IMSS era la institución que más quejas recibía de derechos humanos. Y yo creo que la situación no ha cambiado mucho. No, me ha tocado visitar el IMSS, me ha tocado visitar el ISSSTE, y la verdad es que los médicos, porque no es culpa de los médicos, es culpa del gobierno que no les da recursos. No, y no pero les da los recursos. médicos hacen lo que pueden Están con lo poco que sobrepasados. tienen. ¿Y cómo los vimos en la pandemia? No solo siendo totalmente sobrepasados, siendo casi humillados. A ellos y las enfermeras. A ver, Mariana, hemos estado hablando de inseguridad, rompiendo récords históricos. Un sistema de salud, hundido. Un Estado de Derecho dañado, que no me atrevo a decir roto porque todavía lo estamos defendiendo con todo y la Corte de verdad ha hecho un trabajo ejemplar. Habemos corte. Pero un Estado de Derecho amenazado. Si llega Morena en el 24, completa la frase. Bueno, primero antes sí cerrar una idea de Miguel. No sé a veces cómo hay personas como Gatell, como Claudia, y que tienen las manos manchadas de sangre. Porque no se necesita un muerto para entrar en razón y crear una lógica de acción. Entonces, lo del metro y la línea 12 me parece que tendríamos que tener a la responsable, a Florencia Serranía, que ahí sí la justicia no es expedita. No. O sea, lo que trato de decir es que tenemos a un exdelegado de la Benito Juárez que lo encontraron en 5 minutos y no tenemos a una exdirectora del metro frente a 26 muertes y posteriormente a la de una joven. Exacto. Que no tendría por qué haber sucedido en ningún momento. En ningún momento. Es que este tipo de cosas no tendrían por qué suceder. Así de fácil, así de sencillo y así de contundente.